El próximo cilindro que vamos a estudiar es el llamado pistón dúplex. En realidad, como bien dice acá, son dos cilindros unidos por el cabezal. Veamos de qué se trata. Yo tengo dos cilindros que pueden ser iguales o distintos, en este caso son iguales, y están unidos por el cabezal trasero. Compro dos cilindros y los uno culata contra culata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener posibilidad de colocar posiciones fijas. Por ejemplo, fíjense acá, si los dos pistones están retraídos, uno de los extremos está fijo a una parte fija de la máquina y el otro extremo está moviendo alguna parte de la máquina y está en la posición 1. Si yo extiendo, por ejemplo, el pistón que está a la derecha, pasa el vástago a la posición 2. Y si extiendo el pistón de la derecha y el de la izquierda, paso a la posición 3. Entonces tengo tres posiciones fijas. La 1, que es total, los dos retraídos, una posición intermedia con uno de los dos pistones extendido y el otro retraído, y la tercera, que es la más larga, con los dos pistones extendidos. Por supuesto que si yo utilizara dos pistones de distinta longitud, voy a obtener cuatro posibles posiciones. Con los dos pistones retraídos, que es la posición más corta, con el pistón más corto extendido, que es la posición 2, la posición 3 es con el chico retraído y el grande extendido, y la posición 4 con los dos pistones extendidos. Es una manera de poder tener cuatro posiciones, mover en cuatro posiciones fijas algo comandado por un pistón neumático o por un conjunto de pistones neumáticos. Vemos otro pistón que se usa bastante, que es el pistón de impacto. El pistón de impacto lo vemos acá en corte. Es un pistón que tiene la particularidad de que cuando avanza con mucha velocidad y con mucha inercia, y está hecho para producir un golpe. Se trabaja precisamente como su nombre lo indica, para trabajar produciendo un impacto, un golpe. Pero tiene unas particularidades. Si uno lo mira así rápidamente, el pistón parecería un pistón de doble efecto común y corriente, pero si lo empezamos a mirar un poco más en detalle, vemos que el pistón tiene acá un tabique intermedio. Este es el émbolo, que está unido acá al vástago. El vástago es un vástago grueso, precisamente porque va a transmitir una fuerza de impacto. Tiene dos cabezales, uno trasero, otro delantero. El delantero está más reforzado. Y me encuentro con que acá hay un tabique intermedio. ¿Qué es lo que ocurre? Este tabique intermedio, entre el cabezal y este tabique intermedio, me queda acá una cámara, como si fuera un depósito. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, este émbolo tiene una reducción acá. En esta zona, el émbolo tiene una reducción. Esa reducción se introduce dentro del tabique. Y ven ustedes acá que hay unos bearing, unos sellos tipo bearing, muy similares a lo que vimos cuando estudiábamos el amortiguador del impacto al final de la carrera en los pistones comunes. Y este buje que está acá está cerrando la comunicación con este pequeño depósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo quiero avanzar esto, yo conecto el aire comprimido acá, pero el aire comprimido se va a acumular primeramente acá en esta cámara. Primero tiene que llenar esta cámara a presión. Y ese aire comprimido no está actuando sobre toda la cara del émbolo, sino que solamente está trabajando sobre este pequeño bujecito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esto le cuesta avanzar hasta que el pistón no esté, todo este depósito del pistón no esté
a la máxima presión, el pistón este no va a empezar a desplazarse porque el área expuesta es pequeña y la fuerza que se desarrolla es pequeña. Eso sí, una vez que el buje abandona esta zona de los sellos, toda el área del pistón, toda el área esta del émbolo, de la cámara, de la parte trasera del émbolo, queda en comunicación con este depósito y este depósito inmediatamente le transmite una enorme cantidad acumulada de aire comprimido y el émbolo sale disparado hacia adelante, junto con el vástago, por supuesto. Entonces ahí es donde se produce la carrera de alta velocidad para producir un impacto. No sé, habrá que clavar algo, tapar algo, crimpar algo, lo que sea que se necesite, que haya que hacer realmente una fuerza muy muy grande. El principio de funcionamiento es parecido también a los martillos neumáticos que ustedes ven muchas veces rompiendo las calles. Es parecido a esto. Ahora bien, cuando esto tiene que retroceder, el retroceso se da con aire comprimido que entra por acá en la cámara que está acá y produce el retroceso normalmente como cualquier pistón de doble efecto. Y el aire comprimido que me queda acá cuando se cierra la salida de aire en la cámara trasera por efecto de este buje, el aire sigue saliendo por acá por una valvulita antirretorno que se encuentra acá. Esta valvulita antirretorno es la que me permite desagotar el aire hacia la cámara, este depósito de la cámara trasera, que va a estar despresurizado, por supuesto. Sí, fíjense la forma que tienen. Acá tengo el símbolo y la particularidad del símbolo es precisamente que hay un símbolo como de un anillo negro, que es lo que vemos acá, que es la separación de un depósito con respecto a la cámara trasera del pistón. Otro tipo de cilindro neumático es el cilindro telescópico. Hay de simple y de doble efecto. El de simple efecto, por ejemplo, es este. Es un cilindro que tiene varias camisas que están selladas y van deslizando y se van extendiendo una a continuación de la otra. Para que vean cómo es, ahí lo tienen en una fotografía, tal como se ve. Cuando esto se retrae por una fuerza externa, o sea, no hay un resorte acá que lo retraiga, se hace a través de una fuerza externa. El peso de algo hace, o un resorte, hace que esto se retraiga completamente y quede de la longitud de lo que sería un pistón común. Lo único que tienen que tener en cuenta todos los que son pistones de tipo telescópico, ya sea neumáticos o hidráulicos, no tienen resistencia al pandeo, es decir, se desvían de la vertical muy rápidamente. Tienen que estar guiados, tiene que haber algún tipo de guía, algo que los mantenga derechos, porque si no, esto que parece un catalejo es fácil, cualquier fuerza lateral lo desvía, incluso hasta lo puede llegar a romper. O sea, no tienen la rigidez que tiene un pistón normal de vástago. Acá vemos, por ejemplo, uno de doble efecto. Tiene 4 etapas y el pistón propiamente dicho con el vástago. Puede hacer tanto fuerza para avanzar, que es cuando más fuerza va a hacer, y también la hace para retraerse. En ese sentido, no hay muy poca diferencia entre la fuerza de avance. Por supuesto, es menor siempre la fuerza de retroceso que la de avance. El avance siempre hace más fuerza. Pero digamos que estamos dentro de los valores normales de un pistón de doble efecto. Pasemos a algo muy novedoso que se llaman músculos neumáticos. Salieron hace muy pocos años. Hace no más de 10 años aparecieron. Si ustedes lo ven, es básicamente una manguera. De este lado tiene el extremo cerrado y de este lado está la conexión para alimentarlo con aire comprimido. Si ustedes lo ven así, me dicen, ¿esto es un pistón de simple efecto? Sí, no te equivocas, es un pistón de simple efecto.
pero se los denomina específicamente pistón neumático. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta manguera, cuando uno le conecta aire comprimido, le inyecta aire comprimido acá adentro, hay un tejido a 45 grados, todo el tejido que tiene la manguera internamente, es un tejido a 45 grados que le permite a la manguera hincharse. Cuando la manguera se hincha, como vemos acá en la figura superior, ¿qué hace? Hace que se acorte el cilindro, se acorta la manguera. No es mucho lo que se acorta más o menos un 20%, para que tengan una idea, un 10, un 15, depende del modelo, pero en general son valores pequeños. Pero las ventajas son varias. La primera de ellas es que no tiene partes mecánicas, o sea, lo único que hay es la manguera, no hay sellos, no hay vástago. ¿Y cómo trabaja esto? Bueno, muy simple. Cuando ustedes miran el dispositivo, van a ver que de este lado hay todo un hexágono. Este hexágono y esta rosca se fijan a una parte de la máquina. Y el otro extremo del músculo, acá no tengo una foto para que lo vean, pero de este lado, en esta parte, tengo precisamente una, ¿cómo se llama? Una rosca también para sujetarlo. O sea que el músculo neumático va sujeto de los dos lados. Cuando yo envío aire comprimido, este músculo se acercan los dos cabezales, como veíamos en esta foto, y de esa manera tengo un movimiento de tracción. Lo mismo que los músculos del ser humano, de cualquier animal. Cuando se tensan, se acortan los músculos y hacen fuerza. Ahora, ¿cómo es esa fuerza? Bueno, lo podemos observar acá en este gráfico. Acá en esto tengo, de este lado está en este eje, en el eje de ordenadas, está la fuerza que desarrolla el pistón. Y acá lo que estoy viendo es la contracción que tiene. La máxima contracción que puede tener esto es del 25% de la longitud total. Pero normalmente se lo utiliza aproximadamente un 10% del acortamiento, no se utiliza todo. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a hinchar la manguera, ahí es donde más fuerza de tracción hace. A medida que se va cortando, cada vez hace menos fuerza de tracción. Hasta que ya cuando estoy en un 10%, 12%, estoy a la tercera parte de la fuerza máxima que hacía cuando arrancaba al principio. Ahora, ¿qué ventaja tienen estos músculos? Y fíjense, estos músculos, al no tener partes móviles, son totalmente inmunes a la suciedad. Yo puedo ponerlo esto dentro de una tolva con polvo. Supongamos que yo necesito que haya un pistón que sacuda una tolva para que el material granulado no se apelmace. Bueno, puedo utilizar perfectamente este tipo de actuador, porque el polvo que haya en la tolva jamás se va a meter acá adentro. Si se mete, porque está roto, se pinchó la manguera. Entonces, eso es la aplicación fundamental en esto. Además, tienen una particularidad, son muy rápidos, tienen una respuesta muy rápida en velocidad. Olvídate de la amortiguación, no necesitan nada de todo eso. Ahora, ventajas. La contracción, o sea, la carrera útil que tienen normalmente es de aproximadamente un 10%, un 9% de la longitud total del cilindro. Si bien se pueden acortar un 25%, la fuerza máxima está limitada. La presión máxima recomendada es la presión máxima menos 2 bar, que es lo que habitualmente se utiliza. Y la gran ventaja que tienen es que tienen una frecuencia de movimiento muy elevada. Pueden hacerlo hasta 150 movimientos o contracciones por segundo. Eso no lo tendría jamás
con un pistón tradicional. Un pistón tradicional se puede llegar a mover 3 veces por segundo, hacer 3 carreras por segundo, 4 carreras por segundo. Este no, esto lo puedo llevar a más de 100 carreras por segundo. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los músculos neumáticos. Bueno, pasemos ahora a otro tipo de actuador, los actuadores rotativos. Los actuadores rotativos son actuadores en los cuales lo que se busca es que un eje gire, no como un motor que gira en forma indefinida, no, pueda girar un cuarto de vuelta, media vuelta. ¿Cómo son? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo tengo un cilindro que está dividido en 2 partes, uno a la derecha, otro a la izquierda. Hay 2 émbolos, uno acá, otro acá, y vinculando los 2 émbolos está un vástago. Pero este vástago no asoma al exterior, sino que tiene acá una cremallera. Y esta cremallera engrana con un engranaje y obliga a girar este eje, tanto para un lado como para el otro. En este momento estoy haciendo fuerza para hacer girar el eje en sentido antihorario. O sea, el vástago avanzó hacia la derecha y el eje giró en sentido antihorario. Si en cambio envío aire comprimido a la cámara de la derecha y despresurizo la de la izquierda, el vástago con cremallera se desplaza hacia la izquierda y el eje gira en sentido horario. Acá, por ejemplo, tienen una otra versión, se coloca de otro fabricante, por supuesto, donde tengo un pistón de doble efecto y en la punta del eje está tallada la cremallera. Y esa cremallera hace girar, no sé, un cuarto de vuelta, un tercio de vuelta, media vuelta, quizás hasta una vuelta completa. Son limitadas la cantidad de vueltas que puede llegar a dar. El símbolo de este tipo de actuadores es este. Una media luna, una semicircunferencia con 2 entradas de aire y un eje que indica rotación. Ahora hay algunos, por ejemplo, que si yo necesito mucho torque, mucha fuerza para girar, está el de cremallera simple, en donde yo tengo el pistón como veíamos antes, 2 pistones, uno de cada lado, o bien puedo tener doble pistón, es decir, hay 2 cremalleras, una acá arriba y otra acá abajo, lo cual me duplica el torque tanto en un sentido como el otro. Estos también se utilizan mucho. Ahora les voy a mostrar uno desarmado, pero para que lo vean, así se ven del lado de afuera. Acá están las conexiones. Si yo quiero que esto gire en un sentido, le envío aire comprimido a esta vía y despresurizo la otra. Y para giro inverso hago exactamente lo contrario. Acá tenemos otra de otro fabricante, ahí ven ustedes las 2 vías de trabajo. Esto gira un cuarto de vuelta, este modelo en particular gira un cuarto de vuelta. No tienen amortiguación, la única amortiguación que tienen son estos tornillos que son unos topes de goma, nada más, y que evitan el golpe violento y me permiten ajustar bien con precisión el ángulo que quiero que giren, porque no necesariamente a veces no necesito girar 90 grados, a lo mejor necesito girar 60, 45, 70, no sé. Entonces, de esa manera yo puedo lograr que el actuador gire un poquitito menos, dentro de ciertos valores. La aplicación de esto, la mayor aplicación que tienen estos actuadores es comandar válvulas esféricas. Acá tengo una válvula esférica para pasaje de agua, pasaje de gas, y este es el comando. En vez de tener una palanca que haga girar y conmutar esta válvula, no, utilizo un actuador rotativo de 90 grados, o en este caso de 180 o de lo que sea, depende del actuador rotativo.
La gran ventaja que tienen es que no funcionan con electricidad, así que las puedo tener a la intemperie. Si esto está manipulando un gas inflamable, gas natural, por ejemplo, como esto trabaja con aire, no tengo ningún tipo de riesgo de explosión, ¿sí? Entonces, esa también es una gran ventaja. Vemos acá un video de un actuador rotatorio en el cual se han colocado dos válvulas reductoras de velocidad o reguladoras de velocidad. En primera instancia, lo que vemos acá que está en la mano del operario es una válvula, que ya la vamos a estudiar, una válvula de 4 vías, 2 posiciones, que utilizo para hacer girar hacia un lado o hacia el otro el actuador. Lo importante acá en este video, lo que interesa mostrar es cómo varía la velocidad. Este actuador rotatorio está moviendo una válvula esférica que está sujeta en la morsa. Ahí se ve ahí abajo, vamos a detener el video, ahí se ve en la parte de abajo la válvula, y ahí se alcanza a ver con la esfera completamente abierta. Ahí la activa y se cerró la esfera. Ahí lo abre, vemos que lo hace con una cierta velocidad. Ahora va a cerrar los tornillos de la reguladora. No, perdón, los abre para darle mayor velocidad de giro. Y fíjense ahora a qué velocidad cerró, mucho más rápidamente, mientras que la apertura mantiene su misma velocidad, la misma velocidad que teníamos antes. Ahora se abre la reguladora de velocidad de la apertura y fíjense que cierra muy rápidamente y abre muy rápidamente. De esa manera se controlan las velocidades de los actuadores. Tengo acá un actuador rotatorio. Como ustedes pueden ver, es un bloque en donde se encuentran dos tapas que cierran, ahora las vamos a abrir, y tenemos acá el eje. En este caso tengo un dado que está puesto a presión, pero normalmente esto se puede retirar con facilidad, y esto encastra acá en la válvula esférica para abrir o cerrar el pasaje de un fluido. Y de este lado, por lo general, se coloca un indicador visual para que, si esto está abierto o cerrado, cualquier persona que mira desde lejos pueda saber si esta válvula está abierta o cerrada. Bueno, vamos a retirar los tornillos y vamos a ver varias cosas interesantes acá adentro. Falta uno más. Bueno, saco la tapa y vemos que la tapa tiene un alojamiento como para colocar acá 6 resortes. Este es el O-ring que se utiliza como sello para que no escape el aire entre la tapa y el bloque y el cuerpo de la válvula, del actuador, perdón. Bueno, acá hay resortes. El fabricante colocó 4, consideró que se necesitaban nada más que 4, pero esta válvula está funcionando como una válvula de simple efecto. ¿Por qué? Porque el hecho de tener resortes va a hacer que, si no hay aire comprimido, automáticamente esta válvula se cierre. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. Vamos a sacar los otros tornillos, ya están flojos.
Ahí está. Y me encuentro acá con que hay otros 4 resortes. También ayudan. ¿Qué es lo que ocurre? Este actuador rotativo tiene 2 pistones. Este es uno y este es el otro. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, cuando reciben aire comprimido, si no tuvieran los resortes, cuando reciben aire comprimido, los dos se meten para adentro. Y cuando se le inyecta aire comprimido por el orificio que está acá, el de la izquierda, los dos pistones se separan. Vamos a abrirlo. Para eso utilizo, se ve que hace tiempo que no lo desarmo, giro y ahí logré correr los pistones. Termino de sacarlos. Ahí está. Fíjense, el pistón no tiene mucho cuerpo, es este. Tiene una arandela de, posiblemente sea nylon, que evita el contacto metal contra metal del pistón contra el cuerpo del actuador. Y acá el sello es básicamente un O-ring. No es un bearing, sino un simple O-ring. ¿Y qué tenemos acá? Acá tengo la cremallera, como ustedes pueden ver, vamos a mirarlo así de costado. Tiene la cremallera. Esta cremallera actúa sobre estos engranajes que vemos acá montados en el eje. Vamos a hacerlo girar. Vamos a dejar el pistón y vamos a hacer girar esto. El otro pistón también puede salir. Vamos a empujarlo y lo vamos a sacar. Es exactamente igual al otro. Lo que sí tiene acá es un tope regulable para calibrar con precisión el giro de 90 grados, tanto de un lado para el otro, para que me quede perfectamente centrado el eje. Porque los dientes no necesariamente tienen que estar justo en la misma posición para el tallado de los dientes que están en el eje. Entonces, para corregir eso y lograr un ángulo perfecto de 90 grados, se utiliza. Y acá vemos cómo vamos a correr esto para tener un fondo más luminoso. Ahí está. Ven ustedes cómo muevo yo el eje de cremalleras. Entonces, los dos ejes funcionan así. O sea, perdón, los dos ejes no. Los dos pistones funcionan así. Se abren o se cierran, se separan o se acercan y mueven los dos en simultáneo el eje del actuador, produciendo la apertura o cierre de la válvula que comande este actuador. Bien, en este caso, como yo les decía, el fabricante, se lo han pedido así, le ha incorporado resortes. Si no le incorporara estos resortes, sería un actuador de doble efecto. Podría ser fuerza tanto en un sentido como en el otro. Pero como acá le colocaron resortes, esto es un actuador de simple efecto. Si yo le envío aire, gira en un sentido con fuerza para abrir. Y cuando yo le corto el aire comprimido, automáticamente gira en el sentido contrario. Como le colocó tantos resortes, gira con mucha fuerza. ¿Y esto por qué es? Porque seguramente es una válvula que esto controla una válvula que en caso de que falle la energía, automáticamente la válvula se cierre. A veces en muchos procesos, por cuestiones de seguridad, se busca que el actuador, cuando no hay aire comprimido o ha fallado el sistema eléctrico, automáticamente cierre la válvula del actuador. Bueno, esto era lo que quería mostrarles. Bueno,
Continuamos entonces con el actuador. Acá lo que acabamos de mostrar desarmado es acá el actuador rotativo y acá la válvula que queremos comandar. Vamos a ver otro tipo de actuadores rotativos. Estos funcionan con paletas. El principio de funcionamiento, que es un cuerpo cilíndrico, hueco, en el cual hay un tabique que llega hasta el centro, y acá hay una paleta unida al eje que permite realizar casi un giro completo. No un giro completo, pero sí casi un giro completo. El símbolo sigue siendo similar, aunque la mecánica internamente sea totalmente distinta. El símbolo es idéntico a lo que habíamos estado viendo en otros actuadores rotativos. Si lo miramos por afuera, tienen esta forma. Acá están las entradas de aire de los dos lados de la paleta, o sea, estas entradas de aire que comunican las cámaras de un lado y del otro lado de la paleta. Los demás son tornillos de fijación, agujeros donde van colocados los tornillos de fijación y obviamente el eje de salida. Veamos acá en corte cómo se ven las paletas. Está la paleta con su sello. En la parte de atrás lo que hay es lo que vamos a ver ahora en un par de imágenes, que son los topes de giro. O sea, ¿qué pasa cuando yo no necesito el giro completo del eje? Bueno, lo puedo limitar perfectamente. Acá tengo el mismo o uno muy similar, un actuador de paleta, pero acá se le han colocado unos finales de carrera electrónicos que ya los vamos a estudiar dentro de algunas clases más adelante. Bien. Estos son los topes. Yo acá tengo una paleta que no es la paleta que produce el giro, sino es la paleta que produce el frenado. Y acá hay unos topes. Si uno afloja, estos tornillos salen, puede desplazar estos topes a lo largo de la ranura. Lo aprieta y acá me queda un segundo tornillo tope que es de ajuste fino. Entonces la paleta gira y hace tope contra acá y contra acá. De esa manera yo controlo la posición final de giro de los dos sistemas, ¿sí? Y acá, en la siguiente, lo pueden ver en uno, pero mucho más corto. Los han ubicado de esta manera y el ángulo girado es mucho más pequeño. Incluso acá se han colocado unos sensores electrónicos que determinan, me aseguran, que la paleta llegó hasta un tope o hasta otro. Eso para que la computadora que comanda la máquina tenga la confirmación de que el actuador completó su movimiento. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de electroneumática. Bien, vamos a hablar un poco las mesas indexadas. La mesa indexada es esto. Es un actuador en el cual adentro hay un par de pistones, una cremallera, y lo que se busca es que cada vez que yo le doy aire comprimido a esto produce un cierto ángulo de giro. Pueden ser que gire de una vuelta completa en 8 posiciones, en 12 posiciones y, si mal no recuerdo, creo que llegan hasta 24 posiciones, algunos modelos. Vamos a avanzar un poquito y lo vamos a ver en una animación. Veamos. Observen la mesa esta, que es básicamente un carrusel, sirve para una producción. Muchas veces se utiliza esto en farmacia. Abajo se ve la mesa indexada, que en realidad es el actuador que gira el carrusel o la mesa propiamente dicho. El siguiente tipo de actuador es el actuador magnético. El actuador magnético es un actuador muy particular. En primer lugar, no tiene vástago.
Lo que tengo acá adentro es una camisa, que si bien le dieron una forma cuadrada en aluminio, adentro de esto está el émbolo. El émbolo pistón. Y el pistón tiene un imán muy potente. Ese imán muy potente arrastra este carro que se desliza por afuera de la camisa. ¿Cuál es la ventaja? No hay posibilidades de que entre suciedad a la parte neumática. Sí puede entrar suciedades a las guías, eso sí. Pero digamos que al no tener un vástago, esto resulta mucho más compacto dentro de la máquina. Es decir, no tengo que extenderse, porque un pistón está extendido, tenés la longitud del pistón más la longitud total del vástago. En cambio acá, al no haber vástago, esto se puede desplazar, no sé, 600 milímetros, izquierda, derecha, y no hay nada más que asome. La fuerza que pueden hacer es limitada, por supuesto. Si uno hace demasiada fuerza, una fuerza excesiva, se desacopla el imán del carro. Si uno lo acerca al carro nuevamente se vuelven a acoplar magnéticamente. Acá tienen uno, pero cortado, en donde ustedes ven la camisa cortada, el pistón que está justo abajo del carro, y acá se le han agregado dos sensores inductivos, ya los vamos a estudiar, que forman parte de los sensores que detectan que el carro llegó hasta un extremo y se lo avisan a la computadora. Otro tipo de pistones es una adaptación que se le hace al pistón, que son los pistones guiados. Estos pistones guiados son para que cuando uno monta un pistón común de doble efecto, simple efecto, el pistón, lo que montemos en el pistón, no rote con el vástago. Entonces, la camisa de este pistón tiene acá dos bloques, un bloque grande, en el cual se encuentran incorporados dos rodamientos lineales, o sea, dos rodamientos de bolas, pero de tipo lineal. Y esos rodamientos lineales permiten desplazar dos vástagos, que es lo que le dan la imposibilidad de girar a lo que nosotros montemos en esta placa, en este cabezal. Entonces, de esa manera tengo una solución rápida, la compro y la instalo directamente en la máquina. No tengo que ponerme a pensar, a ver, hay que colocar unas guías, ¿cómo sujeto las guías? No, directamente ya compro el pistón con las guías incorporadas. Esto resiste bastante fuerza, es netamente bien industrial, no tiene, es una solución un poco costosa, pero realmente facilita mucho las cosas, sobre todo en la construcción y montaje. Acá tenemos otro, o el mismo, pero retraído, completamente retraído. Vemos cómo asoman de este lado las dos barras guía. Y acá lo tenemos desplegado, pero visto desde otro ángulo, ¿sí? El sellado de los cilindros. Algo de esto ya vimos, habíamos hablado de los bearings, esos anillos de goma que tienen dos labios. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se produce tan buen sellado? Muy simple. Cuando hay aire comprimido acá, en la zona de la izquierda, la presión empuja los dos labios, los tiende a separar los dos labios por la misma presión. Este labio, el más grueso, se tiende a adherir contra el émbolo, que es esto. Esto que está puesto acá es la mitad del émbolo que está cortado. Y el otro labio, por efecto de la presión, se pega contra la camisa del cilindro. Este labio que le estoy marcando acá es el que va a estar sometido a fricción. O sea, cuando hay aire comprimido, este labio está sometido a fricción. Este, en cambio, no tiene mucha carga, no tiene mucha presión. Entonces, de esa manera, cada vez que esto avanza bajo presión, este labio es el que realiza el sellado dinámico, y es obviamente el que se desgasta. Pero también existen otro tipo, que son las guarniciones en L, como estas que ustedes ven acá. Son más sencillas, más simples, de menor exigencia, pero también producen un buen sellado. El principio es el mismo. Acá tenemos toda una lista de todas las, en general, todas las abanico de posibilidades que han diseñado los fabricantes de pistones para hacer sellados.
Cuando son pistones de muy poca carrera, se suele utilizar, por ejemplo, acá encerrado un simple O-ring. Redondo, un simple O-ring. Obviamente acá hay un pequeño O-ring que es para producir el sellado, para que no se fugue aire entre el vástago y el émbolo. Entonces se coloca ahí ese O-ring. Y en otras ocasiones el O-ring se reemplaza por un quad-ring. También es un anillo más cuadradito, pero en realidad parece como si fuera una X gorda. ¿Qué es esto? Tiene mejores labios y un sellado superior al que presenta el O-ring. El más utilizado obviamente es el de los bearing que estamos viendo nosotros acá. Pero bueno, también existe el que tiene forma de L, hay algunos que tienen acá en forma de T, que son distintos. Hay toda una gama de creatividad que han tenido los diseñadores para utilizarlos. El más común es el de los bearing, pero eso no inhabilita que no existan una gran variedad de otras posibilidades, de otras versiones. Para cerrar el tema de los sellos que se utilizan, tenemos acá el fuelle de protección. El fuelle de protección es un fuelle que se utiliza para proteger el vástago de los contaminantes. Entonces, por acá puede haber polvo, puede haber en la atmósfera polvo de cemento, sal, azúcar, líquidos que son corrosivos. Bueno, este fuelle impide que se dañe el vástago, lo cual alarga mucho la vida útil del cilindro, o por lo menos de los sellos delanteros del cilindro. Veamos algunas cositas con respecto a lo que es el montaje de los cilindros. Los cilindros hay que montarlos y algunas cosas que por ahí a lo mejor pueden parecer medio obvias, pero hay que tenerlas en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero mover esta barra, esta especie de biela, uno de los extremos de la biela está fijo. Puede pivotar, puede rotar, pero está fijo. Mientras que el pistón, si yo lo dejo fijo cuando quiero sacar, esto no funciona, se destruye. ¿Por qué? Porque ocurriría esto, se quebraría el vástago del cilindro. Lo lógico es, obviamente, hacer algo así. Si este extremo de la biela está pivotado, el pistón también debe ir pivotado. Entonces, de esa manera, el pistón acompaña el movimiento de la biela. A veces, tener un pistón muy largo hace que la caída de esto tienda a ser un peso y no tenga mucha rigidez el vástago. Entonces, ¿cómo se corrige? Bueno, supongamos que yo tengo un vástago largo de 600, 700 milímetros, 1000, 1200 milímetros. ¿Qué hago para que este vástago no se flexione tanto? Bueno, el problema es, como yo les decía hace un rato atrás, es el tema de los apoyos. Cuando está totalmente extendido el vástago, queda sujeto por el cojinete que está en el cabezal delantero y por otro lado por el émbolo, pero están tan cerca el émbolo del cabezal delantero que el empotramiento que tengo acá es débil. ¿Qué se hace entonces? Bueno, se utiliza un vástago, se calcula el mismo vástago, pero se le agrega una cierta distancia, por ejemplo, unos 40, 70, 100 milímetros, de manera tal de que tengo un vástago más largo. Pero ¿qué es lo que se hace? Se coloca acá dentro del cilindro lo que se llama un tubo de parada, es decir, se desarma el cilindro y se enhebra acá un tubo. Este tubo hace que el pistón ya no llegue hasta el cabezal, sino que se vea detenido. La ventaja que tengo ahora es que tengo un mejor empotramiento acá, el émbolo está bastante más separado del buje que sostiene el vástago y de esa manera recuperé la rigidez.
Desventajas, y sí, voy a tener que tener un pistón más largo, más costoso, por supuesto, pero bueno, si la rigidez en voladizo del vástago es importante y la tengo que solucionar, bueno, la solución es esta. Una cosa a tener en cuenta, cuando esto ocurre, hay dos maneras de hacerlo. Uno lo puede hacer, yo lo he hecho, es colocar acá un tubo de parada, pero recuerden que se pierde la posibilidad de amortiguación, o sea, el sistema de amortiguación ya no va a funcionar, va a golpear contra el tubo. Si la velocidad es lenta, no me va a importar. Si este pistón se desplaza lentamente a 10 milímetros por segundo, 20 milímetros por segundo, la amortiguación realmente no la necesito. Pero si necesitara la amortiguación, sí hay que mandar a hacer un buje, hay que tornearlo, un buje largo que reemplace la función del buje amortiguador. O sea, tenga que funcionar como tubo de parada, pero al mismo tiempo como buje amortiguador. Bueno, pasemos ahora a los motores neumáticos. El motor neumático, a diferencia del actuador neumático, es un eje que gira indefinidamente, o sea, no tiene límite en cuanto a la cantidad de vueltas. Veamos los más sencillos y después veamos algunos que son más complejos. El más sencillo de todos, uno muy utilizado, es el motor neumático de engranajes. ¿Qué tengo acá? Tengo una carcasa así en forma de 8 y adentro de esa carcasa hay dos engranajes. Estos dos engranajes son engranajes de dentado recto, engranan perfectamente y como ven ustedes acá, las cabezas de los engranajes prácticamente van frotando o haciendo contacto contra la carcasa. ¿Qué es lo que ocurre acá? El aire comprimido entra. Por acá, donde está la zona del engrane, no puede pasar. Le gustaría pasar al aire comprimido por acá, pero no puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aire comprimido se mete entre diente y diente y queda entre el engranaje y la carcasa. De esa manera, los dos engranajes rotan, hermanados, engranados, y cuando llegan a esta zona liberan el aire comprimido y eso produce la descarga. O sea que este aire comprimido que entra acá empuja los dientes de los engranajes y los obliga a producir el movimiento giratorio. Hay un solo eje acá a la salida, uno solo de los ejes tiene salida, el otro simplemente acompaña, ayuda a que se desarrolle el doble de torque. El símbolo de un motor neumático es este, ingreso de aire forzado y un eje que indica salida de movimiento. Otro principio de funcionamiento es el motor de paletas. Nosotros vimos el compresor de paletas. Bueno, así como existe el compresor de paletas, también existe el motor de paletas. En este caso, recordemos, tengo acá una carcasa que es redonda y el rotor que está descentrado. Y hay unas ranuras en el rotor donde se insertan las paletas. Esas ranuras permiten que la paleta salga hacia afuera o se puede introducir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ingreso aire comprimido acá en la zona roja, empuja la cara de la paleta y obliga al eje a rotar. Y de este lado, ¿qué es lo que tengo? Bueno, de este lado tengo descarga ya a la atmósfera. Entonces, de esa manera el eje gira. Acá lo vemos completo. Yo tendría acá la entrada de aire, ven que la zona es donde tengo un volumen mínimo, y a medida que esto va girando, el aire comprimido que queda entre paleta y paleta, entre la carcasa y el rotor, se va expandiendo, hasta que llega a esta zona y se produce la expulsión del aire hacia la atmósfera. Son motores de muy alta cantidad de vueltas, son muy rápidos y eficientes. Acá lo vemos desarmado parcialmente, donde se ve
Los orificios acá arriba, ven ustedes los orificios por donde sale el aire comprimido, acá los orificios, agujeritos por donde se alcanza a ver la luz, por donde ingresa el aire comprimido, y acá una paleta de bronce que es la que mantiene separadas las cámaras. El motor neumático de paletas completo, como tiene mucha velocidad, muchas veces no es necesaria tanta velocidad, porque un motor que gira 5.000, 8.000, 15.000, 30.000 vueltas por minuto y no necesariamente es la velocidad adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reduce la velocidad utilizando un sistema de engranajes reductores incorporados al mismo motor. Entonces, el motor tiene un torque mayor pero menor cantidad de vueltas. Y por acá se da la entrada de aire y por acá se da la salida en el extremo opuesto del eje. Otro tipo de motor es el motor de turbina. Así como existe el compresor de turbina, también hay motor de turbina. Ese motor de turbina viene el aire comprimido, impacta sobre las turbinas. En este caso el eje está centrado, no es que está excéntrico como habíamos visto en el de paletas, sino que está centrado y empuja la cara de las paletas a rotar hasta que llegue a esta zona donde se produce el escape. En realidad el torque que se está obteniendo está entre la cara de esta paleta y la despresurización de esta. La diferencia de presión que hay en la paleta que está en esta posición es que la que me genera el torque. Las otras no están generando torque, porque las dos caras de esta paleta, por ejemplo, tienen la misma presión de un lado y del otro, pero cuando se llega a esta zona, sí el aire comprimido tiene presión de un lado y no tiene presión del otro. Eso es lo que obliga a girar el motor de turbina. El motor de pistones axiales ya es un motor más complejo. Vamos a buscar una animación para que esto se entienda un poquitito mejor. Para entender o tratar de entender el motor de pistones axiales neumático, vamos a utilizar un video, pero que es de una bomba hidráulica. Es exactamente el mismo, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo y funciona de la siguiente manera. Ustedes ven acá que tengo un sistema constituido por, en primer lugar, un plano inclinado de forma cilíndrica. Por otro lado, tenemos acá toda una serie de pistones. Estos pistoncitos tienen acá una zapata que bascula sobre el pistón, que tiene forma esférica acá en esta parte. Cada uno de estos pistones apoya en el plano inclinado. Bien, hay una placa que mantiene todas las zapatitas de los pistones apoyados contra el plano inclinado. Y por otro lado viene acá una especie de tambor de revólver que es el que aloja a todos los pistoncitos que estamos viendo recién. Este tambor de pistones, de este lado tiene orificios redondos para alojar 9 pistones y por el otro lado tenemos toda una serie de orificios. Estos orificios se enfrentan con esta placa que son las lumbreras por donde va a entrar y salir el aire comprimido. Veamos cómo funciona todo esto. Ingresan los pistones adentro del tambor, ven que queda todo y acá por ejemplo estamos viendo que ingresa
por acá, por toda esta zona, por esto lo que se llama lumbrera, ingresaría el aire comprimido y empujaría a los pistones a descender por el plano inclinado. O sea, ven que ustedes que descienden los pistones por el plano inclinado. Cuando llegan a la parte más baja comienza la carrera ascendente. Ahí en esa zona es donde se produce la expulsión del aire comprimido. Entonces, ahí es donde lo recibe y ahí es donde lo expulsa. Por supuesto que si yo intercambio la entrada de aire comprimido por la salida, este motor automáticamente va a empezar a girar en sentido contrario. Eso es lo que se conoce como motor de pistones axiales. Vamos a volver a la presentación. Entonces, acá lo ven ustedes, es más fácil verlo en una animación que ver todo el despiece que tenemos acá. Veamos, el último motor que nos falta ver es el de motor de pistones radiales. El motor de pistones radiales es un motor que está constituido por varios pistones, pero como ven ustedes acá, están constituidos por pistones acomodados en forma radial, no axial como habíamos visto en el anterior. ¿Qué es lo que produce? Bueno, cada uno de los pistones está unido a una biela y esa biela a un cigüeñal. De manera tal de que cuando esto gira, ya vamos a ver por qué, vemos que el cigüeñal cuando gira está recibiendo la fuerza de los 4 pistones. O sea, los pistones reciben aire comprimido y obligan a girar en forma secuencial al cigüeñal. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Bueno, el cigüeñal está unido a una válvula rotatoria que es esta. En determinada posición, por ejemplo la que vemos acá, si nosotros congelamos la imagen, sacamos una foto en este instante de lo que está haciendo el motor, vemos que el aire comprimido en estos 2 pistones, uno ya está en franco descenso, el otro está iniciando su descenso, son los que están recibiendo aire comprimido. Mientras que estos otros 2 pistones, donde ya está subiendo hacia arriba y expulsando el aire comprimido o lo que fue aire comprimido hacia la atmósfera, y este otro que está iniciando su carrera ascendente, también están conectados a la atmósfera. Es decir, esta válvula rotatoria unida al cigüeñal hace que se sincronice la inyección de aire comprimido y la despresurización en cada uno de los pistones. Obviamente los colores azules corresponden a la inyección de aire comprimido y el celeste a la despresurización. Lo último que nos queda por ver es un dispositivo llamado multiplicador de presión. Es un uso que se le da al aire comprimido. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que se necesita mucha fuerza, desarrollar mucha fuerza, y no hay la manera más fácil de hacerlo sería utilizando un sistema hidráulico. La hidráulica trabaja con mucha más presión, pero resulta que colocar una bomba hidráulica, todo un sistema hidráulico, se hace complejo y tendría en la máquina funcionando un sistema, una parte de la máquina con aire comprimido y una parte con hidráulica. No es el ideal, es costoso. Entonces lo que se prefiere es, si yo lo que tengo que mover es un pistón hidráulico, me conviene generar una bomba de impulsión hidráulica. ¿Cómo? Ustedes ven acá 2 cilindros. Un cilindro que es grande es el que va a recibir aire comprimido. Adentro de los 2 cilindros hay 2 pistones unidos por una barra. Este pistón es grande, de gran diámetro, desarrolla una fuerza y empuja este pistón más chico. Este pistón más chico lo que hace es impulsar a salir
fluido hidráulico hacia el pistón que después va a hacer el movimiento de gran fuerza. O sea que esto básicamente es una bomba impulsora de fluido hidráulico, pero la fuente de energía es netamente neumática. Ahora bien, cuando el pistón hidráulico retrocede, obviamente los dos pistones vuelven a subir otra vez. Se utiliza mucho, por ejemplo, en máquinas como las blisteras, las que hacen los blister, donde se meten los comprimidos en farmacia, para hacer los alvéolos de los comprimidos, de la tira del blister de los comprimidos, se utiliza un pistón hidráulico que hace esa fuerza para deformar el plástico y hacer esos alvéolos. Bueno, ¿cómo se hace? Se utiliza esta solución neumática o hidroneumática. Bueno, con esto damos por concluido todo lo que necesitamos saber de actuadores neumáticos, tanto lineales como rotativos.